Listo. 3, 2, 1. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Amrit de la India Y yo soy Daniel Herrera en Colombia. y bienvenidos a Emisora L de nuevo. Y hoy vamos a hablar directamente sobre el tema más común, interesante, especialmente para los estudiantes de nivel básico, y es el tema de los pronombres tú y usted, ¿no? Entonces, la explicación más común sobre, pues, ¿cuál es la diferencia entre tú y usted? Tú significa algo informal y usted significa algo formal, pero es la realidad. Vamos a ver hoy a través de algunas preguntas que vamos a hacernos entre Daniel y yo y nuestras experiencias como hablantes nativos y no nativos en este contexto. Entonces, Daniel, tú personalmente, ¿dónde usas tú y usted? Sí. Muy interesante. Pues, por ejemplo, aquí en Bogotá, en Colombia, el tú y el usted es algo muy práctico en sentido social, familiar y de amistad. Yo sé que en las lecciones tradicionales nos han dicho que es una distancia de formalidad, ¿cierto? Ujú. Entonces tú con los amigos o algo de mucha cercanía, usted con ya como algo de respeto, algo más profesional, pero aquí en Bogotá hay una regla muy tácita que divide muchas cosas, por ejemplo el género. Por ejemplo, no es una regla, obviamente, no es que se cumpla 100%, pero aquí generalmente entre hombres, entre género masculino, se tratan de usted. Y cuando es hombre o sea, hombre femenino, o sea, no el mismo género, masculino femenino, se tratan entre tú. O sea, hombre, mujer, tú. Sí. Entonces, un hombre se dirige a la mujer con tú y la mujer también habla de tú al hombre. Y entre mujeres he visto que pasa mucho el tú, pero también suele pasar mucho el usted. Ok, Y hay un interesante. tema de contracultura. Ok. Entonces, por ejemplo, tratar a un hombre de tú siendo hombre es como muy descolocante, es como, uff, es como, no, qué raro suena. O por ejemplo, cuando una mujer se introduce con un hombre de usted, tiene como mucha fuerza esa introducción, porque es una mujer hablándole a un hombre de usted. Entonces, eso aquí genera como cierto impacto. Em, y no sé, depende también, por ejemplo, es muy situacional. Yo también estaba diciendo que yo a veces hablo con mi mamá de usted, pero cuando la estoy molestando, cuando la estoy regañando, como Ujú. por ejemplo, ay, usted no trajo la chaqueta, ay, usted está muy descuidada, se me va a resfriar, pero De bromas. jocoso, es como Ujú. jocoso porque me estoy haciendo como el papá de ella, Sí. como, entonces me tomo la autoridad, entonces me apropio del usted, pero es muy situacional, lo estoy usando jocosamente, irónicamente, Ajá. y ella lo toma también así, obviamente que no estoy como, como, como tomando esa autoridad, pero aquí cambia mucho de el contexto, cambia mucho de la persona con la que las estás usando, también tiene que ver mucho eh, la identidad de preferencia sexual, entonces aquí el tema es muy interesante. Tú, por ejemplo, Ambrit, el tiempo que estuviste aquí, ¿cómo lo percibiste? ¿Cómo lo usaste? ¿Cómo veías esa interacción? ¿Cómo veías a los demás usándolo también? Hay muchas cosas interesantes. Primero, después de escuchar tu perspectiva, yo creo que observé muchísimas cosas similares en Colombia porque muchas veces pensamos como estudiantes de español que usted no puedes usar para mostrar cercanía, pero lo que tú dices, por ejemplo, yo tengo un amigo hombre, entonces uso usted precisamente como un pronombre de cercanía y no de lejanía, ¿no? Entonces me parece súper curioso. Yo creo que hay otro aspecto, especialmente para un estudiante de español, y es la dificultad en la conjugación, ¿no? Entonces tengo que pensar un poquito más para quizás conjugar en usted si no lo hago normalmente. Entonces evitaba inicialmente, cuando llegué a Colombia, am, evitaba usar usted, porque me salía más natural la conjugación de tú, no tenía que pensar mucho. Entonces, bien, pero eventualmente, pues obviamente estaba escuchando demasiado usted, ¿no? Alrededor, en mi ambiente, ¿no? Todo el mundo está hablando en usted, en la cafetería, cuando tengo que pedir un café, bizcocho, no sé, cualquier cosa, a Magdalena. Entonces, cualquier...
cualquier cosa esté pidiendo, estoy usando usted. Entonces me acostumbré a usar usted, y estaba usando tú con personas de confianza. Tenía muchas dudas si debería usar tú con mis profesoras, pero empecé a usar tú y nadie me dijo nada, nadie se ofendió. Entonces dije, bueno, quizás está bien y quizás la relación, o sea, tanto los profesores como yo no queremos crear una relación muy formal, sino algo más íntimo porque éramos un grupo íntimo también. Entonces, algo interesante. Me encantó el su merced, que es el Ah, el tercer pronombre que usamos, yo creo que sobre todo en Bogotá y en Cundinamarca, la región. Entonces, empecé a usar Submerse después de un año de mi estancia en Colombia y amé usar Submerse porque puedo conjugar tanto en tú como en usted, depende de la situación, depende de la persona, depende de mi estado de ánimo, etcétera. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Cómo funciona Submerse? bueno, me encanta que hayas traído esto a colación nada, ¿tú cómo lo calificarías? Un pronombre, ¿cierto? Sí, yo Eh, creo. es muy autóctono de Colombia, tiene como mucha historia, tiene como un uso pasado. Bueno, me voy a poner, me voy a explorar un poquito en el tema, pero en un principio cuando aquí todavía la identidad española era muy importante, ¿no? Como el dueño de la parcela, de la finca o el gran señor del terreno, ¿no? Entonces tocaba dirigirle como su merced, ¿no? Porque es es en realidad una forma de postrarse ante el otro, ¿no? Es como estoy a sus órdenes, estoy a lo que usted disponga, qué necesita, es como algo muy servil, ¿no? Y denota mucho como el La dueño y jerarquía, ¿no? la Ujú. jerarquía, gracias, denota mucho como esa posición, pero no lo hemos reapropiado y aquí en Colombia, como tú te pudiste dar cuenta, nuestra cultura, ¿no? Nuestra necesidad más grande es la cordialidad, ¿no? Como el trato, como en la comunicación, como ser muy servil, muy cordial. Entonces nos lo reapropiamos para hablar con los demás y poder como dar la idea de que estamos a disposición, no como antes, pero estamos ahí para escuchar qué necesitas, en qué te ayudo, claro. Y una amiga me dijo algo muy interesante y es que le encanta usarlo porque ella dice que ayuda como no a desvanecer, pero ayuda a desarticular un poquito la jerarquía de clase aquí en Colombia. Entonces ella es doctora y cuando entra un paciente y dice, ¿cómo está su merced? Ayuda a suavizar, como yo soy doctora, tú eres paciente, yo tengo de pronto este estatus social, tú de pronto tienes este otro, pero nos ayuda como a democratizar, como a vernos como a un mismo nivel. Ella me dice que también borra un poquito el género porque ya seas masculino, ya seas femenino, ya sea que no te identifiques con ninguno o con una mezcla de ambos, su merced es para todos, Es algo neutro, ¿no? Ujú. para abuelos, para mujeres, para hombres, para no binarios, para personas trans, o sea, cualquier persona puede ser su merced, ¿cierto? Y nada, que también es muy práctico. Ella dice que no, Claro. me encanta usarlo en todo, que me encanta usarlo en muchos contextos, en contexto profesional, en contexto social, en contexto práctico. O sea, estoy en la tienda, estoy en el restaurante, estoy en el taxi. Su merced siempre es apropiado aquí en Ujú. Colombia. Ella dice que eso le gustó mucho Muy de interesante, esa ¿no? forma del español. Yo cuando llegué la primera vez pensé su merced como su merced con D, ¿no? Lo que mencionaste y Sí, dije, ¿por qué la gente está usando este pronombre así, etcétera? Pero luego me di cuenta y, oh, wow, es súper interesante como lo que tú dices, ¿no? Cómo cambió el significado. Todos sabemos, la lengua es un organismo vivo, ¿no? Casi. Entonces, ya, pues la palabra además no es su merced, es su merced terminando con E. Entonces yo creo que súper interesante. Entonces usaba mucho esto y aprendí sobre todo este, usted, ¿no? Por ejemplo, gente cuando está enfadada, en vez de usar tú, porque en teoría deberíamos usar tú cuando estoy enfadado porque quiero mostrar, pues es una conversación informal. Pero no, en Colombia sobre todo la gente usa usted
para regañar lo que tú dices, ¿no? Entonces, cuando estoy regañando a mi hijo, por ejemplo, voy a decir, Daniel Herrera, ¿usted qué hizo ahora? ¿No? Entonces, Eso o lo todo tu cambia todo. nombre entero, ¿no? Claro, eso lo cambia todo lo que tú dices. O sea, padres, tienes, Ujú, eso es algo que no lo había mencionado, porque familiarmente podría uno pensar que hay una sola regla, o sea, para ujú. siempre. Pero los padres suelen comunicarse con los hijos aquí en Colombia con tú, Ajá, generalmente. Pero cuando están regañando, cuando hay algo de urgencia, cuando hay un contexto de más seriedad, inmediatamente se cambia el registro a usted. Cuando están dando una orden, cuando están dando una instrucción, y de inmediato cambia la sensación, ¿no? Cambia la forma, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices, el español es un organismo vivo, podemos pensar que en clase es muy fácil acordarnos, bueno, cuál usar, cuál no usar, pero es más como en la práctica. Yo quería compartir ajá, mi regla y yo de base tuteo, yo siempre utilizo el tú hasta que alguien me ustea, hasta que alguien me devuelve el usted y yo ya cambio el registro interesante. y empiezo a ustear. Y para mí es más fácil así, yo siempre estoy tuteando y cuando alguien me devuelve el usted, yo ya sé que, listo, yo ya Es sé que el usted. tú no es apropiado y paso al usted. Y me ha funcionado bien así. Interesante. ¿Y Sí. hay algunas personas o ciertas personas con quienes siempre vas a usar usted? Sí, justo estaba pensando en eso. Mi mejor amigo, siempre utilizamos el usted. Una vez se me fue el tú y causó jocosidad porque es tan inusual. Y él dijo como no me vuelva a hablar así. Y ahora que lo pienso, sí, es como algo que yo nunca pensaría, o sea, nunca lo usaría, a menos de que sea un chiste, a menos de que sea un contexto muy Ujú. específico, pero siempre nos llevamos de usted. Por ejemplo, contigo no me imagino utilizándolo Usted. usted, menos de Ajá. que sea como lo que tú dices, como no sé. De eh, chistes. Ajá. Sí, Ambres, usted ya editó el siguiente capítulo, o usted ya aceptó, ya escribió el correo, no sé, pero no me imagino porque ya es un acuerdo, ¿no? Ya es un código que tenemos. Exacto. Entonces, ujú. Porque normalmente en India lo que nosotros hacemos, bueno, en nuestras lenguas, pues de la India también tenemos diferentes registros, ¿no? Tratamientos. Por ejemplo, si me veo con un embajador o una persona muy importante, etcétera. Entonces, ¿usarías usted o tú? Wow, qué buena pregunta. No, pues ahí mi regla creo que no Sería lo aplicaría. O mismo. sea, de base creo que no utilizaría el usted con un embajador, digo, el tú con un embajador que acabo de conocer. Ujú. No, no. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Sí, Exacto. no tendría el atrevimiento de una. No, decía más como no sé, como con profesores, con mis estudiantes, Ujú. con la persona que me atiende en el restaurante, en el supermercado. Siempre utilizo tú y luego corrijo con usted, pero no, claro, o sea, si es una persona muy eminente, un profesional, claro, usted Usted. de base. Ujú. Y bueno, si ya me dice tú, pues ahí sí, pero no. Bueno, sí Claro. tienes razón. Ahí hay situaciones que no aplica siempre el Ujú. tú al principio. Porque siempre pienso más desde esta perspectiva, como qué está pasando en situaciones formales como tal, porque es una situación formal, ¿no? Interesante. Y para terminar, me gustaría saber también un poquito sobre el mundo corporativo o en las empresas, cómo funciona. Por ejemplo, tú con tu jefe desde principio, en la mitad, ¿cambia el tratamiento? Excelente pregunta. Bueno, como yo en realidad creo que tengo muy poca experiencia corporativa, yo he trabajado pues en empresas, claro que sí, en empresas pues también medianas, de pronto grandecitas, pero siempre he trabajado en academias de idiomas, en un contexto en el que yo soy un profesor y mi jefe, mi jefa siempre hay cercanía porque hay cercanía de edad, hay cercanía de ideología. O sea, en una oficina con un jefe, con un vicepresidente, con un presidente, no me imagino como el tú, pero yo siempre he tuteado a mis jefes, a los presidentes de mis empresas, porque siempre está esa cordialidad. Por ejemplo, me acuerdo que el presidente de mis empresas no siempre, pero una vez cada 6 meses venía y comía pizza y Coca-Cola con nosotros y era, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Cuéntenme. Entonces estaba esa cercanía, entonces como, ay, ¿cómo estás? Cómo va tu esposa? ¿Cómo está tu esposo? Pero no tenía esa distancia de,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? No, porque somos un equipo de trabajo, entonces no lo veía así, ¿no? Pero creo que depende de persona a persona. Hay colegas de trabajo que siempre el usted, ¿no? De pronto por senioridad, porque son mayores de edad, o no sé, los veo de esa manera, pero ahora que lo dices, jefes, presidentes, vicepresidentes de empresas, yo personalmente tuteo hasta que me ustean. No Interesante. veo como la necesidad uy, qué intimidante, pero es algo personal, puede que no esté bien. Ok, porque observé algo similar. Bueno, yo estuve también siempre en este ámbito de educación. Entonces, cuando estaba en España, todo es tú, obviamente, ahí no existe esta regla. No importa si es una profesora, una persona, administración, etcétera, mayor, no importa, tienes que usar tú, porque ellos no quieren sentirse mayores. Entonces, bien. Pero en Colombia a la gente mayor le encanta que ustedes con ellos, ¿no? Entonces, también prefería hablar en usted con la gente mayor o la gente pues más de 50, sí, 50, 60 años. Bien, ¿no? Entonces, no tuve este problema. Y sí, en el instituto también con toda la administración, con todos los profesores estaba tuteando. Muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que toca analizar un poquito, leer un poquito, o sea, leer en el sentido de que observar qué está pasando alrededor de ti, especialmente en estos ámbitos diferentes que enfrentamos cada día, especialmente si estamos en contexto de inmersión. Por ejemplo, vas a Bolivia, vas a Perú, vas a Argentina, vas a España, vas a México, Colombia. Todos los países tienen reglas un poquito diferente a lo que habíamos hablado en el episodio de hoy, ¿no? Entonces, no Sí, sé, Daniel, sí. Ujú. otra cosa que no alcanzamos a hablar es el voceo, el voz. El voz, súper Vos interesante. sabés, vos tenés. ¿Tú eh, crees que es común voz en Colombia? bueno, depende de lo que acabas de decir. Es que lo que acabas de decir me acaba de crear ese recuerdo, porque, por ejemplo, yo viví una temporada de mi vida en Argentina, en Buenos Aires. Ujú, Entonces, o sea, yo todavía seguía utilizando el tú, el usted, pero es que allá no tiene ningún sentido práctico con nadie. claro. Eh, todo cambió y yo también durante una época de mi vida viví en Cali, Colombia, en el Valle, Ujú, donde el voceo es normal. Entonces, yo creo que depende del contexto. Uno como aprendiente de español, uno como usuario del español, toca tener mucho cuidado dónde está ubicado uno. ujú. Eh, Porque claro, estamos ahorita hablando del tú y el usted, pero si yo fuera oyente en Cali, si yo fuera un oyente argentino, esta practicidad, estas cosas que estamos hablando, puede que pierdan su utilidad, ¿no? Entonces, no es que sea tan común como el tú y el usted, y yo creo que si uno utiliza tú usted, La de gente base, entiende. Ujú, la gente comprende, no, no, ujú. no, no necesitas aprender el voceo si no lo vas a usar. Pero claro, hay que leer, hay que informarse, pero yo también recomiendo mucho vivenciar el español. Donde estés, donde lo vayas a usar, comunícate con la gente. Lo que te digo, la misma gente te está respondiendo en el registro que quiere que te hablen. Entonces, el aprendizaje también está en eso, en el uso de la lengua viva. Exacto. Y es muy importante entender esto porque mucha gente, por ejemplo, se agobia que tanto pronombre hay. No necesitan aprender su merced si no están en Colombia, o definitiva, ni siquiera si están en Colombia, si no, no están en Cundinamarca, una región específica de Colombia, porque la gente en la costa de Colombia no usa su merced. No. Entonces, es muy importante entender como estudiante de español y profesor de español también que no tenemos que aprender ni enseñar todos los pronombres del mundo. El vos es importante, pero solo en ciertos contextos. Si tu estudiante va a ir o si tú vas a ir directamente, por ejemplo, a Cali, tienes un trabajo fijo y estás aprendiendo español o a Argentina, por favor, adelante, vos es importante. Pero si no, la gente te va a entender, no hay problema. Yo también aprendí a usar Submerse después de un año, después de vivir un año en Colombia, entonces, y luego se volvió como mi pronombre favorito, pero antes no, ¿no? Antes no era importante. Entonces yo creo que con esto cerramos el episodio de hoy y espero que a ustedes les haya gustado y también recomiendo reflexionar un poquito sobre
los pronombres que existen en sus propias lenguas maternas, porque pues especialmente en la India y diferentes lenguas del mundo, tenemos más de un pronombre para segunda persona, ¿no? Entonces hay que pensar. Y por favor, compartan en los comentarios qué utilizan tú, usted, vos, su merced. Había unos que escucharon en el capítulo de que nunca habían escuchado antes en clase. ¿Hay alguno que no hayamos mencionado hoy que utilizan ustedes o que aprendieron en clase o que usan como profesores? Nos encantaría saber sus experiencias, entonces por favor compartan en los comentarios del episodio de hoy. Y si les haya gustado el episodio de hoy, pueden compartir el enlace con sus amigos y con sus profesores y con todos con los que conoces. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.